Queridos estudiantes de grado décimo, de nuevo bienvenidos a este espacio de formación virtual en su clase de Ética, Religión y Valores. Para este trimestre vamos a acoger unas sugerencias desde coordinación académica que tienen que ver básicamente con el enfoque curricular y con los ejes temáticos que vamos a trabajar. Así que estaremos alternando algunos temas de ética y algunos temas de religión, más o menos con la misma lógica en la que veníamos durante el trimestre anterior. En ese sentido, es importante hoy como punto de partida conectar algunas ideas que dejamos pendientes sobre la última película que vimos como referente, y era esa idea de la relación entre la religión y la política. Bien, el sentido, digamos, de los sistemas espirituales, de las religiones, como una propuesta, si se quiere, de doctrina social, tiene mucho que ver también con los conflictos históricos que se han presentado a lo largo de la humanidad. Y es por eso que vamos a revisar un video que voy a dejar adjunto a este, que es sobre las 5 grandes religiones del mundo. De alguna u otra manera, esas 5 grandes religiones presentes hoy en el planeta han tenido un desarrollo histórico y es el que vamos a contextualizar. Vamos a hablar básicamente de las 3 religiones monoteístas más grandes o con mayor reconocimiento a nivel mundial. Cuando hablamos de monoteístas es aquellas que consideran un Dios. Bien. Ahí están entonces el judaísmo, el cristianismo y el islam, que tienen una raíz histórica y un personaje común, que es Abraham, el padre de la fe. Vamos a hacer, digamos, un rastreo de estas 3 religiones, de estos 3 sistemas espirituales, para ver qué tan coincidentes o diferentes son. Por otro lado, vamos a revisar también el budismo, que se puede pensar como una suerte de sistema espiritual no teísta. Quiere decir esto que no tienen un dios o una figura que represente una deidad. Y esto resulta pues bastante interesante también, porque nos va a plantear un camino espiritual que diferente a lo que conocemos de estas religiones monoteístas. Por otro lado está el hinduismo, que es una religión, un sistema espiritual monista, que si bien tiene una deidad, un dios, tiene diferentes representaciones y diferentes modos de asumir o conocer a ese dios. Es decir, es un solo dios, pero con una cantidad de representaciones o de, digamos, acepciones de acuerdo a ciertas necesidades y búsquedas espirituales. Por otro lado, vamos a ir avanzando, yo creo que en un par de sesiones, sobre 2 religiones en conflicto y un territorio que es la Franja de Gaza. Por ahora vamos a hacer, digamos, un contexto general de las religiones. Vamos a mirar en qué se parecen, cuáles son sus características, pero poco a poco vamos a ir vinculando eso con un aquí y una ahora histórico que nos determina ciertos conflictos a escala mundial. Bien. Uno podría pensarse en sistemas espirituales como el pastafarismo, que les había mencionado en algún momento, o el zoroastrismo, que desde una filosofía muy básica que lanza 3 posibilidades de conciencia y de entender, digamos, al otro o a eso otro en relación a lo espiritual, que sería pensamientos correctos, palabras correctas, acciones correctas, ¿cierto? Que digamos eso ya es una doctrina, un dogma de fe, que podría resultar suficiente o no.
Pero todos los sistemas espirituales, todas las religiones, están organizadas por unas características. Entonces, lo que vamos a hacer como misión de entrenamiento, como tarea para esta semana, es revisar el video adjunto que les dejo para que, digamos, se empapen un poco del contexto de estas religiones, y van a hacer un corto video de 30 segundos donde expongan la siguiente información. Van a realizar un cuadro comparativo de estas 5 religiones donde se evidencie cuál es el principio de fe de cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, el principio de fe del judaísmo, del cristianismo, del islam, del budismo, del hinduismo. ¿Cuáles son los profetas o el profeta que de alguna u otra manera representa el pensamiento espiritual de esa religión? ¿Quién es el profeta en el judaísmo? ¿Quién es en el cristianismo, en el islam, en el budismo y en el hinduismo? ¿Cuáles son sus símbolos? ¿Qué símbolos los representan? ¿Cuál es, digamos, ese universo simbólico que tiene esa religión en específico? ¿Cuáles son las prácticas o rituales que llevan a cabo? Entonces, por ejemplo, inicia el judaísmo con una práctica como la circuncisión, al igual que el cristianismo con el bautismo, y así. Cada una, digamos, tiene unas prácticas o unos rituales que son los que organizan socialmente esa religión. Y por último, ¿cuáles son los libros, los textos sagrados de cada una de esas religiones? La intención es entonces poder hacer un paneo general, conocer las características, ver si hay algunas coincidencias entre ellas o si definitivamente están absolutamente separadas o escindidas en el sentido de esa búsqueda de un dogma de fe. Importante entender entonces que esto tiene que ver con el mundo espiritual, pero también organiza los principios éticos, los principios morales de las sociedades. En ese sentido, las religiones son instituciones que de alguna u otra manera buscan administrar el sentido de la existencia. Retomo lo que estaba diciendo sobre el zoroastrismo. ¿Será que bastaría con eso de pensamientos, palabras y acciones correctas? ¿O necesitamos la complejidad de un tipo de relación social con la religión que administre mejor nuestra existencia? Son temas para pensar y reflexiones que vamos a ir haciendo a medida que vayamos avanzando en esto de las religiones del mundo. La invitación, muchachos, entonces es a que por favor envíen su misión de entrenamiento, su tarea. Por favor, realicen primero el cuadro comparativo, estúdienlo muy bien, consulten, busquen información en otras fuentes, aparte del video de referencia que les dejo, complétenlo y hagan una exposición de 2 minutos para revisarlo en la plataforma e ir construyendo de alguna u otra manera este ejercicio para el segundo periodo. No es más, un ejercicio muy sencillo. Un abrazo desde la distancia para ustedes y manos a la obra.